Viajes en el tiempo con la mente. Una forma de viajar a esos mundos paralelos es a través de los sueños. Cuando soñamos conectamos con nuestro ADN y nos conecta con nuestro otro yo en otro mundo paralelo. Lo que pasa es que la vida puede ser tan parecida a la que tenemos en este mundo en el que vivimos que no notamos la diferencia. Puedes tener tantas vidas como infinito es el universo. Mediante desdoblamiento podemos movernos en ese mundo paralelo, pero esto conlleva un riesgo. También podemos viajar al pasado con la mente mediante recuerdos. Piensa poco a poco en un momento de tu infancia. ¿Qué significa poco a poco? Primero pensaremos en un momento de nuestra vida, luego recuerdas una habitación, y empiezas a recordar el suelo, paredes, sillones, decoración. Si este día, todos los detalles por muy pequeños que sean, este será el primer paso. Ahora levantarte y anda, piensa en el exterior, muy despacio piensa en la puerta de salida, fíjate en los detalles de esa puerta, mira al suelo, ábrela o noche, camina por la calle, párate, mira derecha y luego izquierda. Párate y piensa en todos los detalles. Ahora viene lo más importante, piensa en la gente, fíjate en su ropa, piensa en todos los detalles mínimos de esa calle, suelo, paredes, cielo, día, luz, calor, frío. De esta forma viajas al pasado con la mente. Es importante que antes de iniciar el viaje tengas máxima concentración y te relajes unos minutos. Hoy voy a compartir la conferencia El desdoblamiento del tiempo de Enrique Corbera, basada en la teoría del físico Jean-Pierre Garnier Mallet. Todos tenemos un doble. Podríamos decir que entre el yo consciente y el yo cuántico se da un intercambio de información que nos permite anticipar el presente a través de la memoria del futuro. En física se llama hiperincursión y está perfectamente demostrada. El fenómeno del desdoblamiento del tiempo nos da como resultado el hombre que vive en el tiempo real y en el cuántico, un tiempo imperceptible con varios estados potenciales. Memoriza el mejor y se lo transmite al que vive en el tiempo real. Jean-Pierre Garnier Mallet. Algunas claves para comprender y aplicar la teoría del desdoblamiento. Todos tenemos un doble. Nuestro doble no es el cuerpo astral o etérico. Es verdaderamente nuestro yo, en otra dimensión. Todo ocurre en el eterno ahora. La información con nuestro doble se intercambia mediante aperturas entre los distintos tiempos. Estas aperturas temporales imperceptibles son aceleradores del transcurso del tiempo que nos arrastran hacia otros espacios a velocidad prodigiosa. Nuestro doble es verdaderamente otro yo. El cuerpo visible explora el espacio en nuestro tiempo. El otro, generalmente imperceptible, viaja en los diferentes tiempos de nuestro desdoblamiento. De manera esquemática podemos decir que un cuerpo energético informa a nuestro cuerpo físico. Toda partícula emite y recibe ondas. Todo organismo recibe informaciones para vivir y sobrevivir. El presente actualiza futuros potenciales creados por el pasado. Un cambio de pensamiento de un segundo crea numerosos potenciales de equilibrio en un tiempo acelerado, cuya síntesis instantánea en nuestro tiempo conllevaría una puesta en forma o recuperación rápida de apariencia milagrosa. Nuestro doble experimenta muy rápidamente nuestro futuro y, por aperturas imperceptibles entre los dos tiempos, intercambios permanentes de informaciones nos llevan por el buen camino. Es recuperando el principio vital de intercambio de informaciones con nuestro doble durante nuestros sueños, que podremos por fin conocer el objetivo de nuestra vida y encontrar el equilibrio capaz de reconducirnos a él. Nuestro doble está a nuestro servicio, esperando contactar con nosotros para transmitirnos los mejores instintos de supervivencia, ya que él viaja al futuro y nos transmite la información. Estas informaciones provenientes de las aperturas temporales imperceptibles nos permiten mejorar nuestro presente. Son siempre tan rápidas que nos llegan bajo la forma de intuiciones, sugerencias y premoniciones. El control de las aperturas temporales cambia nuestras noches y también nuestra vida. Además es un medio muy eficaz para ya no estar angustiados o deprimidos frente a una situación delicada, a condición de saber cómo y por qué proceder. En efecto, el saber que el día siguiente será mejor nos alegra el corazón, el estrés desaparece y con él las enfermedades. El dirigir nuestra vida es nuestra responsabilidad. Es preciso ser dos para intercambiar información. Uno de ellos viaja entre su presente y su futuro. El otro entre ese futuro, que es su presente, y el futuro de ese futuro, que es su propio futuro. Así pues, las tres realidades presentes, del pasado, del presente y del futuro, son accesibles al mismo tiempo por intercambios de información en las aperturas temporales. Nuestro doble es un explorador o mensajero. Está ahí para asegurarnos el mejor presente a cada instante. Está listo para darnos todas las informaciones necesarias en cuanto se lo pidamos. Puesto que Él es yo, está siempre dispuesto a crearnos el mejor porvenir.
Cuando estamos seguros de recibir ayuda en todo momento y en todo lugar, esta confianza se vuelve un automatismo saludable. Nuestro doble tiene la capacidad de explorar lentamente nuestro futuro, en un tiempo tan rápido que no nos damos cuenta de ello. En nuestro tiempo recibimos sus consejos en forma de sugerencias inmediatas, que crean nuestra intuición. El hecho de estar desdoblados sin tener tiempo de darnos cuenta, nos da la sensación de saberlo todo intuitivamente, sin tener que pensar en nada. Nuestro cuerpo es un receptáculo de informaciones necesarias que nuestro doble llena en cuanto puede. Todas nuestras células obedecen a la voluntad de este otro yo, que espera nuestro consentimiento para venir a visitarnos. Su benevolencia es incuestionable porque Él es tú, y siempre lo será puesto que te asegura la vida después de la muerte, en otro tiempo, pero como es imperceptible lo hemos olvidado. Es buscando y reencontrando el contacto con nuestro doble que podremos equilibrarnos y entender el objetivo de nuestra vida terrestre. ¿Cómo proyectamos nuestro futuro? La anticipación es un principio vital. Es con nuestros pensamientos que proyectamos nuestro futuro. Si vamos por la calle y alguien nos da un empujón y pensamos lo mataría. Este pensamiento ya está abriendo un futuro potencial asesino para nosotros en nuestras aperturas temporales. Esto lo podemos modificar con un sencillo intercambio de información, con un pensamiento contrario y tranquilizador. Así reina la paz en el futuro. La ley de los tiempos es sencilla. Si nadie en la Tierra pensara en matar, no existiría ningún futuro potencial asesino y la actualización de un asesinato sería imposible. Todo depende, pues, de nuestro modo de vida y de nuestros pensamientos, que crean el conjunto de nuestras posibilidades de futuro, y eso durante los aproximadamente 25.000 años de nuestro desdoblamiento actual. Nuestro doble puede modificar los futuros que nosotros hemos creado, siempre a petición nuestra. Cuando le damos las gracias, Él entiende que va por buen camino y no duda en seguir adelante con lo que ha empezado, en función de las informaciones que recibe de su pasado. Restablecer un cuerpo enfermo o acallar una mente angustiada viene a hacer cambiar el futuro y consecuentemente cambiar el mundo. El quejarse o lamentarse crea inmediatamente en el futuro algo del que poder quejarse o lamentarse. El intercambio de informaciones con un doble no es mágico ni peligroso. Lo peligroso es ignorar la forma de controlar las informaciones que nos llegan a cada instante y de vivir según nuestra conciencia, sin saber quién la llena de pensamientos subliminales sin interés alguno. La única dificultad proviene de la forma de pensar, pues no estamos acostumbrados a colocar el futuro antes que el presente. Esta nueva noción del tiempo va a conmocionar el fundamento mismo de todos nuestros pensamientos. Dejando nuestro sueño en manos de nuestro doble, es como encontramos o recobramos un equilibrio corporal y, sobre todo, y a su vez, planetario. Aquel que se mantiene en contacto con su doble, no teme al futuro, cosecha solo informaciones capaces de crear y de recibir las mejores posibilidades futuras individuales. Equilibrándose de esta manera, equilibrará al planeta cuyo futuro potencial colectivo mejorará poco a poco. Solo nuestro doble es capaz de volvernos a dar las ideas, que eran las nuestras cuando nacimos. Es importante ser conscientes de nuestro último pensamiento antes de quedarnos dormidos, pues es el que nos dirige al tiempo ralentizado de nuestro doble. Es el agua de nuestro cuerpo la que almacena y restituye las informaciones. El enfocarnos demasiado en nuestros problemas atrae las energías futuras responsables de nuestras dificultades. Si intentamos encontrar nuestras soluciones de esa manera, atraeremos futuros que pueden no ser los más adecuados. Sin embargo, si pedimos a nuestro doble que resuelva nuestros problemas y clasifique las soluciones, lo atraeremos hacia nosotros y nuestros sueños serán benéficos siempre que aceptemos su solución, con una confianza absoluta, con gratitud y en la certeza de que es el mejor futuro posible. La mejor manera de quedarnos dormidos es pedir a nuestro doble que nos envíe el mejor futuro que hemos podido crear. Que se haga tu voluntad. El dejar nuestro lugar de director de orquesta a nuestro doble nos adormece más rápidamente que nuestros deseos o proyectos. Simplificándolo en una sola palabra, sería encomendarnos. Los mundos de Bonifacio. Hoy hablaremos de los mundos paralelos. ¿Sabéis que hay otros mundos paralelos y que existen perros Westies como yo en esos mundos paralelos? Veréis. Para que lo entendáis mejor, hay clones míos en esos mundos paralelos. Aunque mi vida seguramente será un poco diferente a la que tengo ahora.
Por ejemplo, en este mundo soy un comilón y me gusta morder todo. Quizás en mi otro mundo paralelo no coma tanto y no muerda tanto. Y además, tenéis que saber que la comunidad científica cada día cree más en estos temas. Incluso ya hay teorías como la teoría de las cuerdas. En los otros mundos paralelos podemos encontrar que nuestra vida es un poquito distinta. Eso explicaría los viajes en el tiempo. Porque en los viajes en el tiempo siempre se decía que había un problema, que era el problema de la paradoja. Por ejemplo, si yo viajo al pasado y mato a mi papá Westy, pues no habría nacido yo. Pero con los mundos paralelos, pues esto sería posible. Podríamos viajar al pasado y ya no existiría el problema de la paradoja. Además, últimamente está muy de moda en los mundos paralelos, hasta tal punto de que hay películas, como por ejemplo películas como Otra Tierra, donde una chica se carga a una familia en un accidente de tráfico, va a la cárcel. Bueno, no voy a contar la película. El caso es que la chica tiene la posibilidad de viajar a su otro mundo paralelo y cambiar su forma de vida. Ahí coincide con su otro clon. Porque esa es otra. Nosotros tenemos en esos mundos paralelos clones nuestros con una vida distinta a la que tenemos aquí. Y ya para acabar, deciros que yo me llamo Bonifacio, soy el perro Westy científico de la perruna. Y nada, el próximo día os hablaré de la Tierra Hueca y de lo que hay dentro de la Tierra Hueca, que son los reptilianos, son unos seres, una especie de Vs, y serían los que dominan el mundo. Y bueno, como me estoy ya empezando a enfadar, lo dejamos aquí. Hasta mañana y adiós. Introducción. En primer lugar debo aclarar que todo fue experimentación con resultados increíbles y esta es la propuesta, experimentación e investigación. Nada es seguro, pero todo es posible. La fórmula que voy a detallar es tan simple que por tal motivo puede ser plausible de incredulidad, aunque doy fe de un resultado, incluso con testimonio de diferentes medios gráficos, revista Rolling Stones, Diario Página 12 y 6 medios importantísimos más, que percibieron la sensación de lo que yo llamo traspaso. Mi primer proyecto / experimento se llamó Cubic, su permanencia fue entre los años 1998 y 2000. A simple vista y para la mayoría de los asistentes a esta primera puerta dimensional lo que ocurría era una fiesta. Para los más atentos era una instalación moderno / espiritual, para los más sensibles era una verdadera puerta dimensional. Todavía tengo en mi poder notas de diarios y revistas, como la nombrada Rolling Stone, que compararon a Cubic como el patio de juegos de una nave espacial. Y luego vinieron otros proyectos, con efectos realmente sorprendentes. Entonces paso a detallar una de las formas de cómo realizar este experimento. Primer paso. Hay que buscar un espacio abierto, amable, oxigenado y lo más silencioso posible. Este es muy importante, ya que es de donde se va a partir. Debe verse el cielo y si hay árboles mejor, el oxígeno ayuda muchísimo al traspaso. Se busca una fecha, preferentemente que en su matemática sumen un número maestro, 11, 22, 33, y se invita gente a la puerta dimensional. Es preferible que se invite de esta forma para preparar de alguna forma las mentes de los concurrentes y que esto ayude. Segundo paso. Una vez encontrado el lugar y la fecha, deben ubicarse correctamente los puntos cardinales. Tercer paso. Hay que buscar un día, preferentemente con clima templado a cálido, y una hora, preferentemente el atardecer para la realización del evento / puerta de traspaso. Cuarto paso. Deben colocarse 5 parlantes o caños, yo usé caños de antenas de televisión, que sostengan parlantes de audio, con los de equipos de audio comunes va bien. Si tenés un sistema de audio cuadrafónico o 5-1, obviamente mucho mejor. Los parlantes o caños deben ser de aproximadamente 2 metros, 2 metros 20.
A la altura de 1,70 mts del piso se cuelgan, como puedas, los parlantes como para que queden a la altura de la cabeza. Quinto paso. Deben enterrarse los 5 caños en círculo para formar las 5 puntas de una estrella, con su pico hacia el norte. Este procedimiento puede ser inverso, primero se entierran los caños, luego se cuelgan los parlantes. Sexto paso. Se teje con hilo o lana, preferentemente de color blanco, una estrella de 5 puntas, atando cada punta en los extremos de los parlantes, con su pico, como dije antes, mirando hacia el norte. Séptimo paso. Previa elección de música, preferentemente un spatial down tempo o un dub denso, o, si te gusta más arriba del estilo de Plastic Man, la música no tiene que tener voces, tiene que ser envolvente y minimalista pero no fuerte ni dura, el volumen debe ser bajo. Octavo paso. Puedes decorar la zona de traspaso con telas de color fluo, al atardecer hay una luz negra natural del día que hará maravillas sobre esa tela. Resultados. Mi resultado con esta experiencia fue increíble. Durante el transcurso del momento la gente se sintió flotar, se conectó con algo superior, dicho por la gente misma, hubo sensación de bienestar y paz, pero ahí no termina todo. Cuando empezó a oscurecer se llenó el lugar de nubes, y mientras la música funcionaba hubo una tormenta de relámpagos impresionante que nos puso la piel de gallina. Luego tuvimos que salir corriendo porque, a pesar de que no estaba pronosticado, se largó una torrencial lluvia. Durante el evento y a pesar de que estábamos en un lugar visible mucha gente que vino no pudo vernos. Luego se nombraron inocentemente presencias divinas. En mi experimento no tuve en cuenta algunos detalles que di aquí. Si realizas este experimento y estás en la capital federal, Buenos Aires, Argentina, invítame. Si no me gustaría que me cuentes tus resultados. Mucha suerte y ante todo ten mucho respeto por lo que haces y ve preparado para una posible lluvia. Los mundos paralelos están relacionados con nuestros sueños, muchas veces he tenido sueños donde sentía que la persona que era yo tenía un alma diferente a la mía, sentía que había cosas en mis sueños que nada tenían que ver con mi vida y fue entonces cuando pude ver varios documentales sobre los mundos paralelos, el documental sobre las teorías de las cuerdas y otros por el estilo. La teoría de los mundos paralelos dice más o menos que tenemos miles de clones viviendo en otros mundos paralelos con vidas parecidas a estas que tenemos, puede ser una vida muy parecida a la nuestra o muy distinta, depende de qué extremo de ese mundo paralelo. Pensemos que todas las decisiones que tomemos en nuestra vida tomará un destino diferente creando así un nuevo mundo paralelo. Si pensamos en nuestra vida en un solo día, podemos tomar muchas decisiones pequeñas, pensar en todos los mundos que se pueden crear. Pero ahora os quiero contar un sueño mío y realizar una reflexión. En mi infancia yo vivía en un barrio que fue derruido cuando tenía 13 años, para construir viviendas nuevas y nosotros mi familia nos mudamos a un barrio nuevo para vivir en unos pisos de protección. En ese sueño que tuve, yo era una persona adulta de unos 25 años que continuaba viviendo en el barrio de mi infancia, en el sueño hablaba por el móvil y salía con mi coche a buscar a una persona. Es curioso porque el coche es el mismo que el que tengo ahora, conducía con el coche y podía ver mi antiguo barrio, lo que me producía una sensación extraña, porque podía ver en mi sueño cosas de mi calle que tenía totalmente olvidadas, sentía en mi sueño sensaciones muy reales, y podía notar que no estaba de muy buen humor. Paré en un bar que solo recuerdo de mi infancia de vista, pero en ese sueño pertenecía a mi vida diaria, pude ver cómo la gente del bar me conocía, pero no pude reconocer a ninguna de esas personas con mi vida actual, aunque sí sentía que era feliz. Cuando los veía en mi sueño, después salía del bar y monté en mi coche, era de noche y pude notar de nuevo la sensación de estar en mi antigua calle, era una sensación muy real donde me pude fijar en detalles que tenía ya olvidados, podía sentirlo como si aquello estuviera pasando de verdad. Pienso que lo que soñé era en realidad mi otro clon en otro mundo paralelo donde nunca se derribó mi antiguo barrio y donde mi vida tomó otro giro y fue distinta a la que tengo. Esto me lleva a pensar que quizás cuando morimos tomemos una de esas vidas paralelas, quizás sea esta la reencarnación de las que hablaron otras religiones, quizás sea esta la vida eterna de la religión católica. Pensar por un momento en un día cualquiera de vuestra infancia y pensar en esas 24 horas de vuestra vida desde que os lavanís hasta acostaros, pensar en todo
todas las cosas que pudiste realizar ese día, en todos los pensamientos que pudiste tener, de todas las sensaciones, de todo lo que aprendiste, de cada minuto, de cada hora y todo esto en un solo día. ¿Es posible que todas nuestras experiencias y historias se pierdan después de la muerte? Yo creo que no, que de alguna forma todo continúa, porque si no la vida no tendría mucho sentido. Quizás algún día podamos viajar a esos mundos paralelos. De momento podremos ver fragmentos como en una película. En esos mundos paralelos aún eres un niño y puedas ver en tu sueño una parte de ti, puesto que el universo es infinito. Las vidas paralelas pueden ser también infinitas, no lo sé, pero estamos cada día más cerca de entender algo muy grande. Por último, aconsejaros una película que habla sobre los mundos paralelos, se titula Otra Tierra. Os hará pensar cuando la veáis. Yo soy J.M. Morga, Varilla. Yo estaba cansado. Estaba durmiendo y tenía un sueño muy profundo. Empecé a escuchar susurros que me decían, estamos aquí. Quería despertar pero me resultaba imposible. Por fin lo conseguí. Estaba sudando y parecía que tenía como fiebre. Lo primero que pude ver en la oscuridad de mi habitación fue el armario y la puerta de mi habitación. Pensé que todo fue una pesadilla, pero entonces pude ver mi cuerpo en la cama durmiendo. Me asusté. No podía pensar con claridad, pero me incorporé y empecé a buscar mi ropa, sin poder reconocer que esa era ropa mía, pero estaba demasiado confuso para pensar. Abrí la puerta de mi habitación. Todo estaba oscuro y en silencio. Pensé no hacer mucho ruido para no despertar a mi familia. En aquel momento no presté mucha atención a una foto que había en el pasillo. Nunca antes la había visto y pude reconocerme en esa foto, pero estaba como en un estado de fiebre y había visto mi cuerpo durmiendo en la cama mientras yo estaba despierto andando por la casa. Pensé que si despertaba a alguien de mi familia pensarían que estaba loco si contaba lo que estaba ocurriendo, así que quizás sería mejor salir a la calle y fumarme un cigarro para poder pensar. Bajé las escaleras de mi piso hasta la calle y lo primero que sentí nada más abrir la puerta de la calle fue un golpe de calor. Pensé que parecía verano pese a que recuerdo que estaba en el mes de noviembre. Me apoyé en un muro de ladrillo y encendí mi cigarrillo y entonces me fijé que donde antes había un parque ahora había bloques de pisos. No entendía nada, mi mente estaba confusa. Me eché mano al bolsillo de la chaqueta y pude ver un móvil que no era el mío. O por lo menos yo no reconocía ese móvil. Pero lo que más me impresionó era que el móvil estaba hecho de cristal y la marca no la había visto jamás. Entré en un bar y el dueño del bar me saludó como si me conociera de toda la vida. Pedí un café. De repente la gente del bar prestó mucha atención al televisor que había en el bar. Una presentadora anunciaba que por primera vez emitirían el capítulo de la serie B que nunca se emitió. No entendía por qué la gente prestaba tanta atención a todo aquello. Pagué al camarero que me miró con cara de pocos amigos. Me dijo que no aceptaba dinero extranjero. Le miré y le dije que era €1. Como se ve que me conocía, sonrió y se quedó con el euro y dejó que me marchara sin más. Empecé a andar por la calle y empecé a sentir como la fiebre me subía. Cuanto más andaba, más y más perdido me sentía. Empecé a darme cuenta que jamás encontraría el camino de vuelta a casa. Nada de lo que veía era reconocible para mí, así que me dejé llevar por una voz que estaba en el interior de mi mente que parecía que me guiaba, hasta que aparecí en mi casa y reconocí el portal del piso y allí estaba mi mujer como esperándome. No entendía qué hacía allí, pero no se lo pregunté. Me agarró de la mano y me llevó hasta mi habitación, donde me metí en la cama porque sentía un agotamiento extremo. Luego sentí como si me hundiera o cayera en un vacío y despertando en mi cama. Los mundos paralelos provienen de la cuarta dimensión, o sea del tiempo. Es decir, que el hecho de que un individuo desaparezca en un momento dado y reaparezca en otro lugar y haya transcurrido un tiempo X, en realidad, el tiempo como tal referido a un mundo de 3 dimensiones transcurre más lentamente, aunque no hayan transcurrido más de unas décimas, o tal vez milésimas de segundos. Toda incursión en otro espacio es una fractura del tiempo, con respecto al espacio de 3D. Por eso no tiene nada que ver la ecuación espacio y tiempo. Es como si saliéramos de una burbuja y nos sumergiéramos en un espacio vacío. Hay otros mundos, pero están en este. Se calcula que la longitud de onda de los mundos paralelos es aproximadamente de 1/10 elevado a -20, o sea 20 nanosalpa. Recomiendo sobre este tema las siguientes series: Los deslizadores en español, película Otra Tierra, documental La teoría de las cuerdas. Visita en YouTube Supercrack Estrella, el caso de Oliver.
En la ciudad de South Bend, en el estado de Indiana, Estados Unidos, ocurrió un hecho por demás insólito y sorprendente. Transcurría la Nochebuena del año 1890. Tom Lerch, jefe de familia, se encontraba en su hogar rodeado de amistades y demás miembros de la misma, entre los cuales su hijo Oliver, de 20 años de edad, quien más tarde partiría en un viaje, tal vez, sin regreso. Eran aproximadamente las 10 de la noche y su madre estaba haciendo los arreglos para la cena, cuando pidió a Oliver que fuera hasta el pozo en busca de agua. Este se puso su abrigo y salió de la casa. No había transcurrido mucho tiempo cuando de pronto las personas allí reunidas escucharon un grito aterrador, en el que pudieron reconocer la voz angustiada de Oliver pidiendo ayuda, gritando reiteradamente: «Auxilio, me han agarrado». «Auxilio, socorro», su voz venía ahora desde el cielo, pero en él no se veía absolutamente nada, a pesar de la iluminación de la luna. La posterior búsqueda no condujo a nada que pudiera evidenciar lo ocurrido, solo se tenía como prueba las pisadas de Oliver en dirección al pozo, pero en determinado lugar abruptamente desaparecían. Sobre este caso se han presentado varias hipótesis, dos de las cuales son las más comúnmente enunciadas. Se trataría de un posible rapto por parte de una nave extraterrestre, o bien el paso a una dimensión desconocida. Los mundos paralelos están relacionados con nuestros sueños. Muchas veces he tenido sueños donde sentía que la persona que era yo tenía un alma diferente a la mía, sentía que había cosas en mis sueños que nada tenían que ver con mi vida, y fue entonces cuando pude ver varios documentales sobre los mundos paralelos, el documental sobre las teorías de las cuerdas y otros por el estilo. La teoría de los mundos paralelos dice más o menos que tenemos miles de clones viviendo en otros mundos paralelos con vidas parecidas a estas que tenemos. Puede ser una vida muy parecida a la nuestra o muy distinta, depende de qué extremo de ese mundo paralelo. Pensemos que todas las decisiones que tomemos en nuestra vida tomará un destino diferente, creando así un nuevo mundo paralelo. Si pensamos en nuestra vida en un solo día, podemos tomar muchas decisiones pequeñas, pensar en todos los mundos que se pueden crear. Pero ahora os quiero contar un sueño mío y realizar una reflexión. En mi infancia yo vivía en un barrio que fue derruido cuando tenía 13 años, para construir viviendas nuevas, y nosotros, mi familia, nos mudamos a un barrio nuevo para vivir en unos pisos de protección. En ese sueño que tuve, yo era una persona adulta de unos 25 años, que continuaba viviendo en el barrio de mi infancia. En el sueño hablaba por el móvil y salía con mi coche a buscar a una persona. Es curioso porque el coche es el mismo que el que tengo ahora. Conducía con el coche y podía ver mi antiguo barrio, lo que me producía una sensación extraña, porque podía ver en mi sueño cosas de mi calle que tenía totalmente olvidadas, sentía en mi sueño sensaciones muy reales, y podía notar que no estaba de muy buen humor. Paré en un bar que solo recuerdo de mi infancia de vista, pero en ese sueño pertenecía a mi vida diaria. Pude ver cómo la gente del bar me conocía, pero no pude reconocer a ninguna de esas personas con mi vida actual, aunque sí sentía que era feliz. Cuando los veía en mi sueño, después salía del bar y monté en mi coche. Era de noche y pude notar de nuevo la sensación de estar en mi antigua calle. Era una sensación muy real donde me pude fijar en detalles que tenía ya olvidados. Podía sentirlo como si aquello estuviera pasando de verdad. Pienso que lo que soñé era en realidad mi otro clon en otro mundo paralelo, donde nunca se derribó mi antiguo barrio y donde mi vida tomó otro giro y fue distinta a la que tengo. Esto me lleva a pensar que quizás, cuando morimos, tomemos una de esas vidas paralelas. Quizás sea esta la reencarnación de las que hablaron otras religiones, quizás sea esta la vida eterna de la religión católica. Pensar por un momento en un día cualquiera de vuestra infancia, y pensar en esas 24 horas de vuestra vida desde que os laváis hasta acostaros. Pensar en todas las cosas que pudisteis realizar ese día, en todos los pensamientos que pudisteis tener, de todas las sensaciones, de todo lo que aprendisteis, de cada minuto, de cada hora, y todo esto en un solo día. Es posible que todas nuestras experiencias y historias se pierdan después de la muerte. Yo creo que no, que de alguna forma todo continúa, porque si no la vida no tendría mucho sentido. Quizás algún día podamos viajar a esos mundos paralelos. De momento, podremos ver fragmentos como en una película. En esos mundos paralelos aún eres un niño y puedes ver en tu sueño una parte de ti, puesto que el universo es infinito. Las vidas paralelas pueden ser también infinitas, no lo sé, pero estamos cada día más cerca de entender algo muy grande. Por último, aconsejaros una película que habla sobre los mundos paralelos, se titula Otra Tierra. Os hará pensar cuando la veáis. Yo soy J.M. Morga, Varilla.
Introducción. En primer lugar debo aclarar que todo fue experimentación con resultados increíbles y esta es la propuesta, experimentación e investigación. Nada es seguro, pero todo es posible. La fórmula que voy a detallar es tan simple que por tal motivo puede ser plausible de incredulidad, aunque doy fe de un resultado, incluso con testimonio de diferentes medios gráficos, revista Rolling Stones, Diario Página 12 y 6 medios importantísimos más, que percibieron la sensación de lo que yo llamo traspaso. Mi primer proyecto / experimento se llamó Cubic, su permanencia fue entre los años 1998 y 2000. A simple vista y para la mayoría de los asistentes a esta primera puerta dimensional lo que ocurría era una fiesta. Para los más atentos era una instalación moderno / espiritual, para los más sensibles era una verdadera puerta dimensional. Todavía tengo en mi poder notas de diarios y revistas, como la nombrada Rolling Stone, que compararon a Cubic como el patio de juegos de una nave espacial. Y luego vinieron otros proyectos, con efectos realmente sorprendentes. Entonces paso a detallar una de las formas de cómo realizar este experimento. Primer paso. Hay que buscar un espacio abierto, amable, oxigenado y lo más silencioso posible. Este es muy importante, ya que es de donde se va a partir. Debe verse el cielo y si hay árboles mejor, el oxígeno ayuda muchísimo al traspaso. Se busca una fecha, preferentemente que en su matemática sumen un número maestro, 11, 22, 33, y se invita gente a la puerta dimensional. Es preferible que se invite de esta forma para preparar de alguna forma las mentes de los concurrentes y que esto ayude. Segundo paso. Una vez encontrado el lugar y la fecha, deben ubicarse correctamente los puntos cardinales. Tercer paso. Hay que buscar un día, preferentemente con clima templado a cálido, y una hora, preferentemente el atardecer para la realización del evento / puerta de traspaso. Cuarto paso. Deben colocarse 5 parlantes o caños, yo usé caños de antenas de televisión, que sostengan parlantes de audio, con los de equipos de audio comunes va bien. Si tenés un sistema de audio cuadrafónico o 5-1, obviamente mucho mejor. Los parlantes o caños deben ser de aproximadamente 2 metros, 2 metros 20. A la altura de 1,70 mts del piso se cuelgan, como puedas, los parlantes como para que queden a la altura de la cabeza. Quinto paso. Deben enterrarse los 5 caños en círculo para formar las 5 puntas de una estrella, con su pico hacia el norte. Este procedimiento puede ser inverso, primero se entierran los caños, luego se cuelgan los parlantes. Sexto paso. Se teje con hilo o lana, preferentemente de color blanco, una estrella de 5 puntas, atando cada punta en los extremos de los parlantes, con su pico, como dije antes, mirando hacia el norte. Séptimo paso. Previa elección de música, preferentemente un spatial down tempo o un dub denso, o, si te gusta más arriba del estilo de Plastic Man, la música no tiene que tener voces, tiene que ser envolvente y minimalista pero no fuerte ni dura, el volumen debe ser bajo. Octavo paso. Puedes decorar la zona de traspaso con telas de color fluo, al atardecer hay una luz negra natural del día que hará maravillas sobre esa tela. Resultados. Mi resultado con esta experiencia fue increíble. Durante el transcurso del momento la gente se sintió flotar, se conectó con algo superior, dicho por la gente misma, hubo sensación de bienestar y paz, pero ahí no termina todo. Cuando empezó a oscurecer se llenó el lugar de nubes, y mientras la música funcionaba hubo una tormenta de relámpagos impresionante que nos puso la piel de gallina. Luego tuvimos que salir corriendo porque, a pesar de que no estaba pronosticado, se largó una torrencial lluvia. Durante el evento y a pesar de que estábamos en un lugar visible mucha gente que vino no pudo vernos. Luego se nombraron inocentemente presencias divinas. En mi experimento no tuve en cuenta algunos detalles que di aquí. Si realizas este experimento y estás en la capital federal, Buenos Aires, Argentina, invítame. Si no me gustaría que me cuentes tus resultados. Mucha suerte y ante todo ten mucho respeto por lo que haces y ve preparado para una posible lluvia. Ritual: la habitación oscura. Para conectar con otros mundos dimensionales crearemos un pequeño multiuniverso. Primero creamos la oscuridad de nuestro universo, para ello nos encerramos en una habitación oscura, luego crearemos los agujeros de gusanos, esto lo creamos con un recipiente con agua, introduce el dedo en el recipiente de agua y realiza una espiral con tu dedo, muévelo en círculos, mientras dejas que los pensamientos lleguen, en la oscuridad de la habitación se realiza lo siguiente. En cada rincón de nuestra habitación hay un mundo oculto, desplázate al rincón que tú crees y siéntate en el suelo, en la oscuridad de la habitación contacta con tu mente con ese
ese universo. Técnica para conectar con tus guías espirituales. La técnica es muy sencilla y solo requiere unos pocos pasos. Empezando por una relajación normal, nos concentramos en pensamientos, ideas, canciones, imágenes que eleven nuestra frecuencia y nuestra vibración. Hemos de intentar hacer la comunicación lo más fácil posible, y es mucho más complicado para nuestros guías reducir su frecuencia hasta algo parecido a la tercera dimensión que nosotros intentar incrementar la nuestra. El proceso es básicamente crear un canal más limpio y claro para que las ondas, pensamientos, energía pueda atravesar las múltiples barreras dimensionales que nos separan. Incrementar tu vibración es hacer algo o pensar algo que te haga sentir mejor, más alegre, más feliz. Abriendo los chakras. El siguiente paso es abrir nuestros chakras, los centros energéticos del cuerpo, que van a influir mucho en la calidad de la comunicación que podamos obtener. Para abrir los chakras podemos hacer cualquier ejercicio de visualización que conozcamos para imaginarlos rotando, expandiendo su energía, desde el chakra base hasta la coronilla. A mí me gusta sentir que el último chakra, en la cabeza, está conectado al universo, es como el túnel que sale de mí y se expande hacia arriba y por el cual van a circular mis mensajes y voy a recibir otros, creando un lugar de encuentro. Cuando nos sentimos cómodos hemos de empezar el encuentro. Debes imaginarte a ti mismo subiendo hacia arriba, donde quieras, pero hacia arriba, por una escalera, un ascensor, un túnel. Debes ascender, lo cual es lo mismo que intentar moverte hacia las dimensiones superiores donde se encuentran tus guías. Échale imaginación. Yo siempre subo por una escalera de mármol enorme, y tras varios pisos, suelo imaginar que cada piso es una dimensión más, me encuentro a un simpático anciano que es el guardián de la dimensión donde residen mis guías. Cada cual que imagina lo suyo. Yo entro por la puerta de esa dimensión y me voy directo a la casa de mi guía, ya conozco el camino de memoria. Registros acásicos David Topí. Es un lugar que a mí me influye serenidad, relajación y horas de charla. Visualiza lo que más te convenga. Una cabaña en las montañas, un acogedor salón con chimenea, un café con mullidos sofás, etc. Tus guías estarán allí esperándote. Salúdales y habla con ellos. Imagínate la conversación. No importa lo que sea que digas o no digas. Al principio de todo, yo me imaginaba siempre ofreciéndome una taza de té energético que me venía de perlas para cargar pilas. A partir de aquí empezaba la conversación en mi mente. Dale tiempo al tiempo. Esta conversación, que al principio es totalmente imaginaria, derivará con el tiempo en respuestas o ideas o sentimientos que parecen no provenir de tu mente. Estarás recibiendo realmente información de tus guías y es un gran momento ya que empezarás a notar esos mensajes e indicaciones. Pregunta siempre a tu yo superior o tus guías qué es lo más importante que quieren que sepas, e intentar captar la respuesta. No tengas prisa, a veces los mensajes llegan horas o días más tarde cuando estás durmiendo, duchándote o dando un paseo y de repente lo notas, y lo sabes, que es la respuesta a tu pregunta. Disfruta de la comunicación y practica muy a menudo, que el canal esté el máximo de tiempo abierto. Con la experiencia, tus guías aprenderán también a adaptarse a tu vibración y frecuencia y sabrán cómo transmitirte sus mensajes de forma más clara. Ritual La espiral del mago de Oz. Ritual La espiral del mago de Oz. Y bardosas amarillas. Dibuja una espiral al aire libre, contra más grande mejor. Camina por la espiral liberando tu mente y deja que los pensamientos lleguen a ti mientras caminas por la espiral. Los mensajes del mago de Oz. Antes de caminar por la espiral realiza estos pasos. En la espiral que dibujes tienes que colocar cada 10 pasos lo siguiente. Primera, coloca hierro en la espiral, como por ejemplo unos tornillos, simularan ser el hombre de hojalata, camina 10 pasos por la espiral. Segunda, coloca en la espiral paja, como por ejemplo hierba, simular a ser el hombre de paja, camina 10 pasos por la espiral. Tercera, coloca en la espiral un corazón, puede ser un corazón de papel, y también una vela, simular a ser el hombre león. Una vez realizado estos pasos, colócate al principio de la espiral y empieza a caminar muy despacio. Cuando llegues donde están los tornillos que colocaste antes, te paras y coges los tornillos en tu mano y repites a viva voz lo siguiente: Oz, concédeme la salud y la fuerza suficiente para acometer mi misión en la vida, por el poder de Oz, que así sea. Tiras los clavos con fuerza fuera de la espiral y continúas andando. Cuando llegues a la paja, en este colocamos hierba de césped. Más sencillo de conseguir, cogemos la hierba en nuestra mano y repetimos a viva voz: Oz, dame la sabiduría y inteligencia suficiente para acometer mi misión en la vida, por el poder de Oz, que así sea, y tiras la hierba fuera de la espiral.
Continúas andando por la espiral muy despacio y cuando llegues donde está la vela la enciendes y repites a viva voz lo siguiente. Os dame el valor suficiente para luchar contra mis enemigos y poder así realizar la misión de mi vida. Por el poder de Os que así sea, apagas la vela y la tiras fuera de la espiral. Termina tu camino en la espiral hasta llegar al final de la espiral y mira al cielo, luego a la tierra, luego al este y al oeste, norte y sur en cada parte. Concéntrate unos minutos y deja que los pensamientos lleguen a ti. Puedes decir que terminates el ritual. A lo largo de tu vida aparecerán 3 personajes que te ayudarán en tu vida, el hombre de hojalata, el hombre de paja y el hombre león. El hombre de hojalata te aportará en tu vida todo lo relacionado con el amor, el hombre de paja te aportará en tu vida sabiduría para realizar grandes metas, el hombre león el valor y el coraje en tu vida. Si quieres que el ritual sea perfecto, colócate unos zapatos o zapatillas de color rojo como tiene Dorothy en la imagen. Por si no sabes dibujar una espiral, esto es una espiral. Pocos, sin embargo, reconocen que, en virtud de su simplicidad engañosa, la historia de El Mago de Oz esconde profundas verdades esotéricas inspirado por la teosofía. Aquí mostraremos El Mago de Oz en su sentido de lo oculto y los antecedentes de su autor. Aunque El Mago de Oz es ampliamente percibido como un cuento de hadas de los niños inocentes, es casi imposible no atribuir un significado simbólico a la búsqueda de Dorothy. Como en todas las grandes historias, los personajes y los símbolos del Mago de Oz se puede dar un segundo nivel de interpretación, que puede variar dependiendo de la percepción del lector. Muchos análisis han aparecido a lo largo de los años, que describen la historia como manifiesto de lo oculto, mientras que otros lo vieron como un ascenso del populismo. Es a través de la comprensión de los antecedentes filosóficos del autor y sus creencias que el verdadero significado de la historia puede ser comprendida. Porque los personajes. Explicación. Película de Ring. Lo primero que hay que entender para poder entender la película es que es el antimundo, porque es en el antimundo donde habitan los seres dimensionales como la niña maldita de la película de Ring. Tenemos nuestro mundo, un mundo de materia en 3 dimensiones conocidas. Y tenemos el antimundo, un mundo paralelo al nuestro de antimateria, opuesto a nuestro mundo de materia y hecho de antimateria y materia oscura, donde habitan los seres dimensionales como la niña de la película. Explicación. Película de Ring. Lo primero que hay que entender para poder entender la película es que es el antimundo, porque es en el antimundo donde habitan los seres dimensionales como la niña maldita de la película de Ring. Tenemos nuestro mundo, un mundo de materia en 3 dimensiones conocidas. Y tenemos el antimundo, un mundo paralelo al nuestro de antimateria, opuesto a nuestro mundo de materia y hecho de antimateria y materia oscura, donde habitan los seres dimensionales como la niña de la película. ¿Por qué los personajes de la película mueren cuando ven esta película maldita en 7 días? La película es la única película que existe del antimundo, un mundo de antimateria dimensional. Cuando los personajes de la película ven esta cinta maldita, quedan infectados por el iris de sus ojos de la antimateria y materia oscura de la cinta. Podemos decir que las personas que ven la cinta dejan de ser humanos de materia para quedar infectados por 2 mundos, el mundo material, el nuestro, y el antimundo, el mundo sin materia. Esta es la razón por lo que las fotos y imágenes de video salen desenfocadas cuando los personajes se miran en ellas. Podemos decir que ya no son reconocidos en nuestro mundo, porque el ser dimensional de la niña atraviesa el televisor y mata a las personas que vieron la cinta. El televisor funciona como espejo y los espejos son portales para entrar y salir al más allá, ahora conocido como antimundo. La niña atraviesa el televisor por su atracción por un ser que ella siente ya como suyo, porque está infectado del antimundo desde que éste pudo ver la cinta maldita. Siente la atracción igual que los imanes se atraen en su opuesto ejemplo. Esta es la razón por la que los personajes pierden la vida, ya no pertenecen a ninguno de los mundos, porque se quedaron atrapados en los 2 lados, el mundo real que nosotros conocemos de materia y el mundo dimensional de ¿existe el mundo de antimateria paralelo al nuestro donde viven los seres dimensionales? La respuesta es sí, tan real como el nuestro existe este mundo de materia oscura, conocido desde milenios. La infección del antimundo entra por iris de los ojos. Cuando estos miran la película quedan infectados de la materia oscura y la antimateria y ya no son reconocidos por nuestro mundo, por eso se leen desenfocados en las imágenes. Ver la cinta supone quedar impregnado del antimundo. Los espejos son puertas de entrada al antimundo, el televisor hace de espejo para entrada al antimundo y salida. La materia oscura apoya la existencia de universos paralelos. Varios universos o realidades ocultas podrían existir alrededor de nosotros cotidianamente, según dicen los científicos que investigan los misterios de la materia oscura.
Esta afirmación surge a partir de la evidencia que prueba la existencia de una escurridiza sustancia que ha forzado a los científicos a reconsiderar el papel exacto que la materia oscura representa en nuestras vidas diarias, y la forma exacta con la que influye a nuestro planeta. Recientes estudios en la Antártida han mostrado que las mostraras sobre esta región alberga grandes cantidades de positrones y electrones de alta energía, que son considerados como las huellas de la energía oscura. Cuando hablamos de mundos ocultos, lo que queremos decir es que podría existir un sector tan complejo como el sector visible, pero que estuviera aislado de nuestra percepción, puesto que la forma en que se comunicaría con nuestro universo visible es muy débil, pues lo haría mediante electrones y núcleos de materia ordinaria, añade la científica del Fermilab Katri. Los universos paralelos pueden estar ocultos en las 4 dimensiones. CERN, 16 mayo 2011. Los físicos que sondean los orígenes del cosmos en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN esperan que el próximo año se tendrán las primeras pruebas de la existencia de conceptos que antes estaban reservados para el mundo de ciencia ficción. A pesar de siglos de observación cada vez más sofisticados del planeta Tierra, solo el 4% de ese universo se conoce, porque el resto se compone de elementos que han sido llamados, porque son invisibles, materia oscura y energía oscura. Miles de millones de partículas que vuelan lejos en cada colisión del LHC y se realiza un seguimiento de ellas en 4 detectores del CERN, y luego en los laboratorios colaboradores en todo el mundo, para establecer cuándo y cómo se juntan y qué formas toman. Los teóricos del CERN dicen que esto podría arrojar señales claras de dimensiones más allá de la longitud, anchura, profundidad y tiempo, porque en tales partículas de alta energía pueden ser rastreadas desapareciendo, presumiblemente en ellas, y luego se regresan a los 4 clásicas dimensiones. Varios de los cosmólogos más importantes del mundo creen que nuestro universo no es sino uno de muchos universos. Hasta ahora, como sabemos, no hay pruebas de la existencia de universos que haya por ahí. Algunas versiones de esta teoría sugieren que hay al menos otro universo muy cercano al nuestro, tal vez separados por una membrana de tan solo 1 milímetro de distancia, y esto de ser cierto, podrían ser detectables por la energía o las fuerzas como la gravedad que se escapa a través. De hecho, según lo predicho por los teóricos de membrana, esta fuga podría ser responsable de la producción de la energía oscura de un universo paralelo, y se puede sentir su influencia en nuestra propia realidad a través de su atracción gravitatoria. Si bien no se ha demostrado, sin embargo, muchos científicos muy respetados y creíbles ahora están diciendo que hay razones para creer que las dimensiones paralelas podrían muy bien ser más que invenciones de nuestra imaginación. La idea de múltiples universos es más que una invención fantástica, que se aparece naturalmente en varias teorías científicas, y merece ser tomada en serio, dijo Aurelio Barrau, físico francés de partículas en la Organización Europea de Investigación Nuclear, CERN. ¿Quiénes construyeron las pirámides? ¿Quién construyó las pirámides? Es una muy buena pregunta. La historia oficial nos dice que las pirámides de Egipto fueron hechas por los esclavos mandadas a construir como tumbas para sus faraones, Keops, Kefren y Micerino. Se estima que fueron hechas hace aproximadamente unos 5000 años. Entonces repasemos cómo están construidas las pirámides, teniendo en cuenta la Gran Pirámide de Keops, o Giza.
Está compuesta por 2.300.000 bloques de piedra de entre 2,5 a 60 toneladas. Sería como mover el peso equivalente a 12 camiones juntos. Así que, ¿qué es lo que nos dice la historia oficial? Que las pirámides fueron construidas por los esclavos en un período de 20 años aproximadamente. Si calculamos la velocidad con la que se debían poner las piedras, teniendo en cuenta las 2.300.000 de piedras, mientras trabajaban 10 hs por día todos los días de la semana, los 365 días del año, nos da que tenían que poner una piedra sobre otra cada 2 minutos, piedras que van desde 2,5 toneladas a 60 toneladas. Otro dato interesante de la pirámide es que si la vemos desde su punto más alto, la punta de la pirámide está desviada 6 milímetros de la base, 6 milímetros de error, luego de poner 2.300.000 piedras a una altura de casi 150 metros. Ni siquiera nuestros edificios más modernos tienen esa precisión, es más, estamos lejísimos de... Dicen los investigadores que las pirámides fueron construidas como tumbas. Cuando descubrieron las pirámides tuvieron que usar dinamita en algunas para entrar porque en ningún lado había entrada. Al entrar se encontraron con el sarcófago con una losa de varias toneladas encima que lo sellaba, pero cuando lograron sacarla no había ninguna momia dentro. ¿Cuál es la explicación que dieron? ¿Profanadores de tumbas? Así que en teoría, los profanadores entraron, vaya uno a saber cómo ya que no había entrada en las pirámides, levantaron la loza de varias toneladas, me pregunto cómo, sacaron todo lo que había dentro, volvieron a poner la loza, y se fueron, bastante prolijos, muy hábiles y fuertes, los profanadores de tumba. Esto no tiene sentido. Otro dato interesante es que sabemos que los egipcios pintaban jeroglíficos en todos lados, era su forma de escribir. Nos contaban todo de su vida, hasta cómo se bañaban, pero en ni un lado cuenta cómo hicieron las pirámides, extraño. Y más importante, no había ni un jeroglífico pintado dentro de las pirámides. Además, los dibujos que hay en las pirámides pintados, no se encontraron señales de teas o antorchas, porque es realmente oscuro dentro de la misma. Sabemos que las pirámides están alineadas con la constelación de Orión como era hace 10.000 años, esto se ha logrado saber por cálculos computacionales astronómicos, pero esta alineación permanece hasta hoy con una variante de centímetros. Simplemente impresionante. Nos dicen que los esclavos construyeron las pirámides usando rampas, poleas, herramientas de cobre, troncos de madera, etcétera, etcétera, y lo gracioso es que hoy en día con toda nuestra tecnología actual nos sería imposible hacer una réplica de las pirámides con esa inmensa precisión que poseen las de Egipto. Nuestras más grandes grúas no pueden levantar cada uno de los enormes monolitos de piedra de varias toneladas que constituyen las pirámides. La teoría oficial es como la frase lo dice. Una teoría, nadie asegura cómo se construyeron las pirámides, es más, cada vez surgen nuevas teorías en el mundo arqueológico. De todas formas vemos en el History Channel, en Discovery o en los libros de historia cómo hablan como si la teoría oficial fuera un hecho. Sigamos en Egipto con la Esfinge. ¿Alguna vez pensaron cómo se hizo la Esfinge? Obviamente uno pensaría que fue armada en partes, pero no es así, la Esfinge es un solo bloque tallado. ¿Y cómo hicieron para mover semejante peso? No creo que hayan contado con una inmensa grúa mecánica moderna, en aquellos tiempos. Incluso con varias de las grúas más potentes que poseemos no podríamos ni siquiera mover ese peso como se nos cante, mucho menos llevarlo al sitio donde será modelado, y sobre todo mientras estamos en la arena. Algunos dicen que ese monolito estaba ahí, qué casualidad. Así fue como lo pudieron tallar sin moverlo, aun cuando no es posible que exista en ese lugar ese tipo de piedras, que deben ser traídas de varios kilómetros al complejo piramidal. La estatua de Ramsés LL. Cuando encontraron la estatua de Ramsés LL en el suelo, decidieron moverla para hacer justamente el Museo de Ramsés. Pero resulta que el monumento es un bloque sólido de aproximadamente 1000 toneladas. Así que cuando se dieron cuenta que les iba a ser imposible mover la estatua sin cortarla en pedazos, decidieron construir el museo alrededor de donde se encontraba la estatua. Pasemos al templo de Osiris en Abidos. Se puede apreciar que hay un dibujo muy especial en el templo, un dibujo, que no es una pintura. Es un tallado. Y este dibujo pareciera está tallado con varios centímetros de profundidad, o sea que si cortamos un pedazo de piedra el dibujo todavía seguirá. Los científicos no tienen la menor idea de cómo lo hicieron, hace 10.000 años que es el tiempo que tiene de antigüedad, cuando todavía utilizaban unas rudimentarias herramientas de piedra o bronce en los mejores de los casos. Dicen que el dibujo está quemado sobre la roca, no hay forma de que nosotros podamos hacer eso hoy en día. La flor de la vida.
La flor de la vida es un símbolo secreto creado por la inscripción de 13 círculos de la flor de vida. Al hacer esto, uno puede descubrir el modelo más importante y sagrado en el universo, según los egipcios. Pero no es solo en Egipto que lo encontramos, es un símbolo que encontramos en todas partes del mundo. Da Vinci le dedicó muchos estudios. Si vamos a China, lo encontramos en la ciudad prohibida de China. Nos encontramos con los leones de Fu. ¿Y qué hay bajo las zarpas? Está la flor de la vida. Volvamos a Egipto. Hace poco se descubrió una ciudad sumergida cerca de Alejandría llamada Heraclión. También encontramos un par de leones, que bajo sus patas tienen la misma esfera, el mundo, con el mismo diseño, la flor de la vida. ¿Casualidad? Muchas culturas antiguas veían al león como el guardián del conocimiento, o del mundo. ¿Cuántos monumentos similares vemos en las ciudades diariamente? Pero todo viene de una antigua tradición. Es obvio que no puede ser coincidencia, que pueblos antiguos, distantes a miles de kilómetros, separados por el tiempo y el espacio, tenían conocimientos y conceptos similares. Egipto, China, mayas, etcétera, etcétera. Si vamos de Egipto a México, en la pirámide del Sol en Teotihuacán, podemos observar que sus santuarios también estaban alineados con la constelación de Orión, y que incluso las dimensiones de la base de las pirámides son similares. Así que, ¿cómo puede ser que dos culturas que según lo que dicen los libros de historia no tenían nada que ver una con la otra y vivieron en épocas diferentes construyan monumentos semi-idénticos alineados con las estrellas? Sería mucha coincidencia. Pero obviamente no termina acá, ni siquiera está cerca de empezar. Cientos de construcciones similares entre diferentes culturas pueden encontrarse en todas partes del mundo. Veamos a los mayas y a los balineses, Indonesia. Las puertas, escaleras, serpientes emplumadas, dioses, construcciones en general son muy similares, pero estas culturas, civilizaciones, existieron en tiempo y lugares distintos. ¿Cómo es posible que tengan imágenes, culturas e ideas tan iguales? En un tiempo que no existía casi la escritura y los medios de comunicación masivos como los conocemos hoy. Una explicación que las mismas civilizaciones dan cuando uno escucha sus leyendas o lee sus escritos jeroglíficos, es que los dioses, o los hijos de los dioses descendieron del cielo y le dieron el conocimiento de todo, matemática, astronomía, agricultura y hasta de armas. Le dieron el conocimiento del bien y del mal, algo muy parecido a cómo se expresa. Según un antiguo escrito del profeta Enoch, apócrifito según el canon de la Iglesia Católica, en un principio existían los vigilantes que debían cuidarnos, protegernos e instruirnos, para el bien, pero un grupo de estos no hizo así, sino que se tuvo relaciones con las hijas de los hombres y enseñó a la humanidad algunas cosas buenas, pero también muchas malas, crear armas y a rebelarse contra los hijos de Dios. Este relato coincide con la Biblia también en el Génesis en cuanto los hijos de Dios, vieron a las hijas de los hombres muy lindas y convivieron con ellas. O sea estos ángeles, o hijos de Dios, que después se transformaron por desobediencia en hijos de Satanás, su líder, no eran seres anodinos, sino que eran seres sexuados, porque si pudieron hacer reproducirse copulando con las hijas de los hombres tenían sexo. Más todavía, eran de una especie igual a la humana, porque sabemos ahora científicamente que dos especies distintas no se pueden reproducir, o no da vida alguna o dan seres infértiles a posterior. Dos ejemplos, de la unión de una mona y el hombre no sale nada, ningún ser, de la unión de un caballo y una asna, sale un mulo, que es infértil. En pocas palabras, seres humanos avanzados, de otro mundo, de otro planeta dieron conocimiento a los primitivos hombres de la Tierra, los primeros humanos terrícolas, incumpliendo tal vez con una ley de no intervención galáctica, haciéndose así rebeldes al sistema, pero también los dueños del planeta. Ahora los hijos de Satanás, así se les conocerían desde ese momento, se ocultaron entre la población humana, para evitar ser destruidos por rebeldes, por las fuerzas de los hijos de Dios. Desde entonces dirigen, dominan y controlan a la humanidad y le transmiten conocimientos para el bien y para el mal también. Entonces podemos concluir, que quienes construyeron estas pirámides fueron seres que vinieron de otro planeta, son seres humanoides. Es muy probable de la constelación de Orión, de la estrella Sirio, que es un sistema estelar triple, Sirio A, B, C, hacia donde todo parece indicar que estas construcciones señalan hacia el cielo desde el comienzo de su construcción. En Sirio C, hay algunos planetas que orbitarían alrededor de esta estrella, que es más pequeña y más joven que las otras dos, que estarían tal vez una etapa más de finalización de sus vidas, según los científicos. Por ahora es lo que sabemos de las pirámides y quienes las construyeron, es probable que estas conclusiones a las que estamos llegando sean muy cercanas a la verdadera historia de
¿Quiénes construyeron las pirámides? ¿Quién construyó las pirámides? Es una muy buena pregunta. La historia oficial nos dice que las pirámides de Egipto fueron hechas por los esclavos mandadas a construir como tumbas para sus faraones. Keops, Kefren y Micerino, se estima que fueron hechas hace aproximadamente unos 5000 años. Entonces repasemos cómo están construidas las pirámides, teniendo en cuenta la Gran Pirámide de Keops, o Giza. Está compuesta por 2.300.000 bloques de piedra de entre 2,5 a 60 toneladas. Sería como mover el peso equivalente a 12 camiones juntos. Así que, ¿qué es lo que nos dice la historia oficial? Que las pirámides fueron construidas por los esclavos en un período de 20 años aproximadamente. Si calculamos la velocidad con la que se debían poner las piedras, teniendo en cuenta las 2.300.000 de piedras, mientras trabajaban 10 hs por día todos los días de la semana, los 365 días del año, nos da que tenían que poner una piedra sobre otra cada 2 minutos, piedras que van desde 2,5 toneladas a 60 toneladas. Otro dato interesante de la pirámide es que si la vemos desde su punto más alto, la punta de la pirámide está desviada 6 milímetros de la base, 6 milímetros de error, luego de poner 2.300.000 piedras a una altura de casi 150 metros. Ni siquiera nuestros edificios más modernos tienen esa precisión, es más, estamos lejísimos de igualar eso.